abre la sesión. La abogada secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Hay un correo electrónico de la Asociación Chilena de Municipalidades mediante el cual excusan la asistencia de la presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la asociación y alcaldesa de Lampa a la sesión de hoy por motivos de agenda. No obstante, comunican que en su representación asistirá el abogado y asesor jurídico, señor Rodrigo Barrientos, y el secretario técnico de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de dicha asociación, señor Marcelo Mesa. Correo electrónico de la Asociación de Municipalidades de Chile, mediante el cual excusan la asistencia a la presente sesión. No obstante, comunican que en su representación asistirá la asesora jurídica, señora Graciela Correa. Y finalmente, presidente, una carta de dirigentes del condominio social Villa Oasis de Chañaral, mediante la cual solicitan audiencia con la comisión para exponer sobre la situación que les aqueja como habitantes de ese conjunto habitacional. Este documento, que era bastante largo, fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, doña Claudia. Aprovecho de saludar al representante del Gobierno de Chile, don Gonzalo Casitúa, que se encuentra hoy día presente, y a Macarena Correa, que está ahí también haciendo su trabajo, y a Evelyn, que también está conectada. Antes de pasar al orden del día, varios o comentarios sobre la cuenta. Varios. Yo. ¿Diputado Bobadilla levantó la mano? No, yo. Ya. Tanto mejor. Presidente. Diputado Espinosa. Sí, no, solamente en puntos varios quisiera pedirle un oficio, ¿no es cierto?, a través de la comisión al ministro de Vivienda, porque estamos con una situación muy complicada. Nosotros recibimos como comisión hace 2 años atrás aquí unos comités de vivienda de Osorno, y para solicitarle en particular al ministro, yo en esto quiero ser súper claro, aquí no hay una responsabilidad del gobierno ni del ministerio, pero quiero pedirle al ministro que por favor se adopten todas las medidas, porque hoy día en un terreno baquedano que fue un traspaso de terrenos del Ejército a bienes nacionales en Osorno para dar solución habitacional a 3.500 familias de Osorno, lo que está ocurriendo es que hay un particular que está poniendo acciones en la Corte de Apelaciones para acciones dilatorias con el objeto de entorpecer el desarrollo de este proyecto habitacional. Entonces la idea, ¿no es cierto?, es pedirle como comisión al ministro que se adopten todas las medidas y el apoyo jurídico que se requiera a la región de los lagos para desestimar cada uno de los puntos que está presentando este empresario particular, que lo que no quiere en la práctica es que se construyan viviendas sociales al lado de su predio. Él tiene un predio particular donde vende parcelas a 80 millones la parcela. Entonces, por lo tanto, no le gusta que haya viviendas sociales en este terreno baquedano en Osorno. Entonces, repito, no es un problema del gobierno, porque el gobierno incluso está hoy día haciendo el concurso público para ese proyecto habitacional, la primera etapa, y esta acción judicial en la Corte de Apelaciones de Valdivia pone en peligro la ejecución de ese tremendo proyecto para Osorno. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Espinosa. Yo también quisiera en el varios hacer un oficio, si tienen a bien los integrantes de la comisión, hacerlo como comisión, que al servicio de vivienda, al servicio metropolitano, por una situación de la cual me acabo de enterar, que me parece francamente insólita, y me gustaría compartirlo con la comisión. Como ustedes habrán sabido, porque fue un caso bastante mediático, en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, se procedió tiempo atrás, durante el gobierno del presidente Piñera, a demoler los muros que separan a Legua Emergencia de la calle Mataveri, y se da una situación bien especial porque frente a estas calles hay una población que es de una casa, digamos, de ancho, pero que da toda la calle Mataveri, y después de harta discusión, y también fue bastante mediático, se decidió proceder a blindar esas casas. Obviamente que es bastante discutible para cualquier persona que la política del Estado de Chile para solucionar los problemas de seguridad sea el blindaje de las casas. Sin embargo, era una medida realmente urgente y realmente necesaria, porque efectivamente en esas casas entran balas y nadie puede estar tranquilo con su hijo en una casa con balas. Bueno, por alguna razón el mandato que dio el Estado, o sea, que dio Servio de Construcción, es de blindar las casas. El problema es que en medio de esas casas hay una sede social, que como ustedes saben, cuando se construyen viviendas sociales o viviendas de estas características, se construyen sedes sociales. Bueno, esa sede social no quedó blindada, y el resultado y la situación de esa sede social
es que se confirma la necesidad de haber blindado las casas, porque esa sede social efectivamente presenta una cantidad de impactos de bala en su interior verdaderamente impresionante. Baños, cocina, interiores, incluso balas, impactos de bala que atraviesan los dos muros de la sede. Y resulta que hemos estado apoyando al conjunto de vecinos que viven cerca de la sede, a los cuales les correspondería utilizar esa sede, para informar a Servio de esta situación que, a mi juicio, a todas luces es un error. Un error. Obviamente que si el Estado de Chile considera que hay que blindar las casas, porque no se pueden usar por las balas, también hay que blindar la sede social, si no, está decretando que no hay sede social ahí. Y hoy día llegó la respuesta de Servio diciendo que los vecinos tendrán que postular algún nuevo fondo, y hacer todo el proceso de postulación a ver si es que se adjudican un fondo para poder blindar la sede. Esa sede es absolutamente desaconsejable para cualquier ser humano que la utilice porque presenta un peligro de muerte. Me parece insólita la respuesta, es evidentemente un error estatal y que se enmienda de una manera bastante sencilla, que es blindando la sede. Y es una sede chiquitita, o sea, no estoy hablando de que haya que hacer una modificación en el presupuesto nacional. Verdaderamente insólito y también una respuesta que falta a la necesaria capacidad de adaptar, de actuar de la autoridad con criterio de la situación de la cual estamos conversando. Así que quería pedir que hiciéramos ese oficio para que el Servio nos responda, digamos, a la comisión, porque no considera que esto debe ser enmendado, sino que debe ser postulado a un nuevo fondo, como si fuera una situación absolutamente nueva. Si la comisión lo tiene a bien, lo presentamos como oficio de la comisión, tendría que ver si hay acuerdo, si no lo presento como diputado personalmente. ¿Sí? Presidente. Sí, por favor. Diputado Calisto. Por favor, diputado Calisto. ¿Ah? Diputado Calisto tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quiero manifestar una preocupación por los comités del sector Chacra G en Coyhaique. Hace poquitos días entregamos junto al Ceremi de Vivienda y junto al director del servicio cerca de terrenos que son cerca de 36 hectáreas para 25 comités de vivienda de la ciudad de Coyhaique, lo que va a permitir proyectar la extensión de la ciudad y que ciertamente una muy buena noticia. Quiero solicitar por su intermedio, presidente, un oficio al ministro para que se nos pueda contar, informar respecto de el estado de avance de este proyecto y cuál es la planificación que tiene el Ministerio de Vivienda para poder garantizar que podamos concretar viviendas durante el año 2021. Esa es la meta, si me permite la Secretaría, por favor, terminar con mi intervención, que se pueda garantizar la construcción de vivienda durante el año 2021, que es lo que esperan las vecinas y vecinos del sector alto de Coyhaique. Estoy hablando de 25 comités, son aproximadamente 1000 familias que requieren que este proyecto se agilice. De la misma manera, quiero solicitar un oficio, presidente, por su intermedio, para que el Ministerio de Vivienda nos pueda informar respecto del avance del proyecto de Chacra 40 en el sector alto de Coyhaique también, donde se pretenden construir 430 soluciones habitacionales. Hemos estado con el Comité Villa Cordillera, Nuevo Horizonte, San Miguel, y esperamos que se pueda concretar lo antes posible también este importante proyecto para la ciudad capital de Aysén. He dicho, presidente, y si la comisión tiene a bien, poder oficiar al ministro. Muchas gracias, diputado Calisto. ¿Hay unanimidad para oficiar en los términos expresados por el diputado Calisto? ¿Macarena o Claudia han tomado nota de los oficios? Perfecto. ¿Más varios? Saludamos por protocolo la presencia en la comisión del presidente de la Cámara de Diputados de Chile, señor Diego Paulsen. Más varios, yo Gracias, quisiera... presidente. De nada, presidente. Yo quisiera entonces en el varios volver a solicitarle a la comisión que tenga a bien aceptar mi renuncia a la presidencia de esta, por los motivos ya expresados en la primera ocasión.
No sé si Claudia quisiera hacer algún comentario reglamentario con respecto a este varios. No, presidente, respecto a este varios, bueno, usted presentó su renuncia y hay que, reglamentariamente, la próxima sesión hay que pronunciarse si se acepta o rechaza. Para la siguiente, elegir a la próxima presidenta. Pregunta Claudia, si Dígame. hubiese unanimidad para aceptar la renuncia en esta sesión, Sí, ¿no se podría puede. quedar al menos aceptada la renuncia? Sí, presidente, se puede hacer porque deja sin efecto el reglamento. Para ello requiere unanimidad. Lo que pasa es que durante la semana me he preocupado de que los señores y señoras diputados deseen mi renuncia. No. Secretario, Sí, presidente. ¿quién pidió la palabra? Diputado Calisto, por favor. Sí, mire, yo le sugiero una propuesta, lo hicimos en la Comisión de Seguridad que me correspondió presidir anteriormente, luego de que parlamentarios de gobierno, a quienes agradezco, rechazaban mi renuncia permanentemente, finalmente tomamos el acuerdo de aceptar la renuncia al presidente saliente de manera unánime y usted como presidenta también lo puede hacer, proponer de manera unánime o someter a votación en el mismo acto para el nuevo presidente, en este caso el diputado Fidel Espinosa. Yo entendiendo que la próxima semana nosotros pero también... me está pauteando. No, le estoy sugiriendo del punto de vista para que seamos mucho más ejecutivos en este proceso y ya la próxima semana entiendo que es la última semana legislativa, Así entonces... es. Por eso voy a solicitar la unanimidad. Entonces sería bueno hoy día terminar con su presidencia y no irnos del periodo sin el presidente. Exactamente. Bueno, entonces yo, en primer lugar, Claudia, si usted me autoriza... Presidente. No, diputado Bobadilla, por favor. Sí. Presidente, yo entiendo los acuerdos que puedan tener como sector político y, por cierto, yo respeto mucho la trayectoria, las competencias que pueda tener el diputado Espinosa y lo digo de verdad. Pero también nosotros tenemos el legítimo derecho de tener una proposición distinta. Y en ese sentido, ¿qué propongo? Lo siguiente, presidente, que la renuncia usted la presente en la próxima sesión o la votemos, pero hoy día yo no doy la unanimidad porque yo tengo el legítimo derecho Diputado Bobadilla, de hacer una propuesta alternativa al diputado Sí, diputado Bobadilla, tengo quisiera una aclararle proposición distinta a la que ha hecho el diputado Calisto. que todavía no en esa pasamos línea, a esa parte. presidente, en esa El línea, diputado si usted, Calisto no hizo una proposición. ya, bueno, Me hizo presidente, una sugerencia, Bueno. sugerencia de Presidente. reglamentaria. presidente, estoy hablando. Yo y quiero también tener algunas expresiones respecto de su desempeño. Yo creo que usted como presidente partió no dándonos garantías a todos cuando asumió. Y creo que con el correr del tiempo usted tuvo un comportamiento que dice mucha diferencia cómo se inició. Nos dio garantías a todos y creo que tuvo un muy buen desempeño. Por lo tanto, yo no le acepto su renuncia el día de hoy. Presidente. Espero, sí, diputado Jarpa. Diputado Jarpa. Presidente, yo creo que esta comisión ha dado señales de buscar la unanimidad con todo. Entonces, encontrándole todo el derecho al diputado Bobadilla, pero en bien de lo que ha señalado esta comisión, creo que sería una muy buena medida, sobre todo en estos tiempos, lograr la unanimidad. Así que yo le solicitaría a mi amigo diputado Bobadilla, que fuimos en la misma región, que ojalá como nos diera la unanimidad, porque yo creo que en este momento, claro, como se requiere la unidad, él tiene tiene el resorte para señalar lo que está pidiendo. Así que yo le solicitaría a través suyo, presidente, al diputado Bobadilla, que ojalá pudiera acoger la proposición que ha hecho el diputado Calisto. Gracias, presidente. Sí, diputado Bobadilla, yo le quisiera aclarar que con respecto a la proposición del diputado Calisto,
es obviamente en la medida en que haya unanimidad. Y aquí nadie, desde que yo asumí como presidente de esta comisión hasta este instante, he guardado y hecho guardar el reglamento y las facultades que a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias de esta comisión les asisten en ese reglamento, razón por la cual, obviamente, yo solicito la unanimidad, yo puedo proponer un nombre, pero en ningún caso se le va a constreñir su derecho a proponer otro nombre, a votar o a respetar los plazos que están previamente establecidos en el reglamento. Diputado Paulsen, tiene la palabra. Presidente, yo tratando y entiendo al diputado Badilla el legítimo derecho que tengamos nosotros de poder presentar un candidato. Lo que sí quiero proponer, para poder ir avanzando, y espero que mis colegas de Chile Vamos me sigan en esto, es darle unanimidad para que se vote su renuncia y que también demos la unanimidad para poder hacer la elección hoy día mismo, nosotros presentando un candidato Por supuesto. y creo que sería una buena instancia para dejar zanjado el tema y así, porque el reglamento establece, diputada, No importa el plazo. El diputado, perdón, el diputado Paulsen tiene la palabra en este momento. sí, y por lo tanto yo creo que es importante que demos la unanimidad, porque yo entiendo que la renuncia se vota la sesión siguiente, que ya se votó, usted la volvió a presentar, por lo tanto hay que esperar una nueva sesión para poder, lo que estamos pidiendo es la unanimidad, y yo creo que puede existir una buena voluntad de que aceptemos y se vote su renuncia hoy día, y que también podamos elegir al nuevo presidente, cada quien proponiendo el nuevo candidato. Yo creo que es una buena instancia de poder zanjar esto. O sea, diputado Paulsen, para entender sus palabras, usted está intentando persuadir al diputado que no dio la unanimidad y me está sugiriendo como presidente que la solicite nuevamente. ¿Le entiendo correctamente? Así es. Perfecto. ¿Más palabras sobre el caso? Presidente, está pidiendo la palabra el diputado García, pero ¿sabe qué? Yo antes, presidente, quiero solicitarle que le pida a los asesores que se retiren de la sala porque por medidas de COVID no está autorizado que se encuentren aquí ni fotógrafos ni asesores y eso es una instrucción que no es mía, sino que es del secretario general. Hay un aforo máximo. No me queda más que hacerlo. Hacerla Claudia, ¿esa disposición es un aforo máximo? No, ¿O la imposibilidad de que haya asesores? El aforo máximo es los diputados que estén presenciales. Y ya no hay, no corre el aforo de los un asesor entiendo. Le voy a solicitar a los asesores, a quienes no sean parlamentarios, ni la secretaria de la comisión, que se retiren de la sala. Ya fue así, presidente. Gracias. Presidente, sobre el mismo punto. Diputado Calisto, tiene la palabra. Sobre el punto, yo la verdad es que considero que hay que solicitar al secretario de la Cámara, y aquí aprovechando que está el señor presidente de la Cámara, que se pueda flexibilizar esa medida, tomando en cuenta que estas son salas amplias. Diputado Calisto, ¿le parece que cerremos el asunto presidencia y abrimos el asunto aforo? Sí, no, lo digo solamente para que se pueda notificar al secretario general. Palabras acerca de la renuncia. Entonces voy a volver a solicitar la unanimidad para aceptar la renuncia en este mismo acto. Pido formalmente, mediante esta comunicación, que se acepte por unanimidad mi renuncia a la presidencia, al alto honor que he tenido y que ustedes me han dado de presidir esta comisión. Entiendo que el diputado Bobadilla no ha dado la unanimidad. No, el diputado Bobadilla no la dio, entiendo. Presidente, usted está pidiendo la unanimidad para aceptar la renuncia. Para aceptar la renuncia, nada más. Lo que yo le sugiero es que pida la unanimidad para efectos de votar la aceptación de su renuncia, porque si no el diputado va a votar siempre que no. Perfecto. Pido la unanimidad, toda la razón, diputada Castillo. Pido la unanimidad para votar el día de hoy la aceptación de la renuncia. Tampoco la hay. Perfecto. Entonces tendremos... ¿Qué se hace en estos casos? Se sigue el reglamento. Doña Claudia. Queda presentada, presidente, nuevamente y se vota en la próxima sesión ordinaria que celebre la comisión. Perdón, Claudia, pero entonces en la próxima sesión ordinaria no se necesita unanimidad. No, la votamos nomás. Ya, como la votamos la vez pasada. Se vota. La unanimidad ahora sería para votarla en este minuto. Como la votamos el miércoles pasado también. Sí, así es. Perfecto. Entonces, presidente. Sí, diputado García. Presidente. Diputado García tiene la palabra. Yo le quiero
Sí, presidente, yo le quiero pedir disculpas porque tengo que ausentarme de la comisión ahora porque tengo un tema que me ha citado de la presidencia del partido a una reunión importantísima para nuestras cosas. Así que le pido disculpas, presidente, yo nunca fallo en las reuniones, pero esta vez sí me voy a tener que retirar. Si me queda tiempo, presidente, vuelvo si es corta la otra reunión. Yo no tengo ninguna Le doy la explicación porque me gusta. Sí, para disculparlo procedimentalmente. No, pero solo aclarar sé que no la tiene, presidente, pero sí, yo tengo la facultad de poder avisar que me voy a tener que retirar por fuerza mayor. Gracias, presidente. No hay problema. Continuamos entonces. Diputado Calisto, sobre el asunto del aforo, que no me parece menor. Diputado Calisto. Yo creo, presidente, que es bueno que se solicite flexibilizar las medidas. Por favor, al secretario general, aquí está presente el presidente. Sí. Okay. Diputado Calisto, Entonces, si me permite, presidente. Le doy la palabra, diputado Paulsen. Sí, la verdad que ya no estamos terminando el año legislativo, viene el receso parlamentario, y por lo tanto, mientras Valparaíso se mantenga en fase 2, las medidas sanitarias se mantendrán, no solo por cuidar a nosotros, sino también por cuidar al personal de la corporación, que es la que nos ha permitido seguir trabajando durante todo este año. Así que nosotros no vamos a cambiar las medidas mientras estemos en fase 2, y por lo tanto esperamos que en marzo ya tengamos una mejor condición sanitaria y ver de qué manera podemos modificar estos aforos. ¿Estamos? ¿No hay más varios? Bueno, continúo entonces presidiendo la comisión. Y la sesión de hoy tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que regula la publicidad vial, boletín número 9686-09, refundido con el boletín número 10209-09. Asiste en el día de hoy gentilmente el arquitecto magíster en planificación urbana, señor Marcelo Ruiz Fernández. ¿Me confirma si está presente, por favor? Presente, presidente. Estoy presente, presidente. Ahí está. Presente, presidente. Muchas gracias. A quien ya lo habíamos recibido con el proyecto anterior, ¿o no, o me equivoco? Correcto, presidente. Ya. En representación del presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, la asesora jurídica, señora Graciela Correa, ¿está presente? Aquí estoy, presidente. Muy buenas tardes. Muy bienvenida a la Comisión de Vivienda, Urbanismo y Bienes Nacionales de la Cámara de Diputados. Gracias. Y en representación, perdón, y al abogado el abogado y asesor jurídico señor Rodrigo Barriento y el secretario técnico de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, también de la Asociación Chilena de Municipalidades, señor Marcelo Mesa y Rodrigo Barrientos. ¿Están ambos? Sí, presidente, buenas tardes. Presente, Perfecto. presidente. Entonces ahora yo les voy a dar la palabra, en el mismo orden en que los nombré. Cuando lleven 10 minutos hablando, yo les voy a hacer algún tipo de gesto, que no significa que tienen que parar inmediatamente como si fuera, no sé, como no es un plazo fatal, sino que significa que tienen que ir redondeando la idea, ¿ya? La única formalidad que hay, como ustedes muy bien saben, porque ya varios han venido, es que no le pueden hablar directamente a los parlamentarios, sino a través del presidente, y que se tienen que referir efectivamente al proyecto de ley que estamos comentando. Obviamente que pueden desviarse un poquito, irse por las ramas si es necesario, pero el grueso y la esencia de su argumentación tiene que ser en función del proyecto de ley que estamos comentando. Entonces, tiene la palabra para iniciar el señor Marcelo Ruiz Fernández. Muchas gracias, presidente. Aprovecho a saludar a todos los presentes, especialmente señoras diputados y diputadas. Quisiera compartir pantalla. Voy a mostrar dos láminas muy pequeñitas que reúne el grupo de observaciones que le hice a la ley. No sé si es posible, presidente, compartir pantalla. Sí, es posible. Es totalmente Muchas posible. gracias. Pregunta al diputado Espinosa y a doña Claudia. ¿Se ve la pantalla en Valparaíso? O sea, ¿la luz está lo suficientemente baja en la sala? No hay respuesta. Perdón, presidente, es que estaba apagado mi micrófono. Sí, está apagado acá, la apagó el diputado Urrutia. Así que se ve Ya. su... Perfecto. Continúen. Bueno, no da tiempo.
Gracias. En honor al tiempo voy a partir, voy a demorar mucho menos de 10 minutos. Bueno, primero que todo la propuesta es positiva, pero de ninguna forma, en mi opinión, yo tengo un sesgo municipalista, porque trabajo en un municipio. ¿Ya? La propuesta es positiva, pero en ningún caso aborda el problema en su totalidad. ¿Ya? Fundamentalmente está focalizada fuera del límite urbano y con competencias, y le da competencia a instituciones que están en ese contexto territorial. ¿Ya? Entonces, si bien la propuesta es positiva, hay que verla de forma complementaria a otras medidas. Segundo, hay que cuidar la coherencia normativa con la institucionalidad urbana y en este sentido hay que evitar colisiones de competencia entre organismos. Por ejemplo, el artículo 6 señala que las propuestas deben venir antes de ingresar a la dirección de obras, deben venir con un visamiento a la dirección de vialidad y establece ahí vías urbanas, pero las vías urbanas son aquellas que están dentro del límite urbano. Entonces, podemos terminar teniendo algunas colisiones en términos administrativos y generando extensión de la facultad territorial de algunos organismos públicos, en este caso la Dirección de Vialidad, que tradicionalmente está presente en los caminos públicos, y los caminos públicos están fuera de las áreas urbanas. Entonces, eso hay que precisar con mucho cuidado, sobre todo respecto al tipo de vialidad. Tercero, recordar que los municipios siguen siendo los administradores de los bienes nacionales de uso público de acuerdo a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que en términos jerárquicos tiene una importancia relevante y que está por sobre, por ejemplo, las leyes generales. Yo sé que no tengo que recordarle esto a ustedes, pero es importante establecer que los municipios finalmente tienen tienen la potestad administrativa sobre el territorio en su conjunto. ¿Ya? Generalmente, dado que los instrumentos de planificación, sobre todo comunales, están dentro del límite urbano, esto se olvida, ¿ya? Pero no, hay que tenerlo claro. ¿Y por qué digo esto? Porque existen comunas, dado que la población de Chile está concentrada, poco más de la mitad viven entre las tres grandes áreas metropolitanas, que son el Gran Valparaíso, el Gran Santiago, el Gran Concepción. Pero se olvida que existen comunas que tienen extensas áreas rurales y que tienen poca cobertura de los instrumentos de planificación territorial. Por ejemplo, una comuna, Quintero, por ejemplo, tiene un área urbana sumamente pequeña y tiene un área rural gigantesca. Lo mismo, por ejemplo, Quilpué, ¿ya? Y pese a que son comunas que están en zonas metropolitanas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si bien la ley se cuida de no introducirse en el ámbito de acción de la Ley General de Urbanismo y Construcción, para poder enfrentar el problema de forma completa, es necesario entregar a los municipios y sobre todo a las direcciones de obra herramientas precisas, porque en realidad a los directores de obra no hay que olvidar que se remiten a lo que está definido en la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y en los planes reguladores. Entonces, en lo central, yo creo que sigue faltando un mecanismo para poder fortalecer las atribuciones de los instrumentos de planificación territorial para regular estos elementos dentro del área urbana, que es fundamentalmente donde se concentra la mayoría de la población, donde está la interacción económica y donde están los terrenos que tienen mayor plusvalía, incluso en términos de competencia por espacios publicitarios. Y entonces, por último, para terminar, es importante introducir mecanismos también de coordinación y anticipación. La ley podría, por ejemplo, inducir a que existiesen instancias de coordinación entre los municipios, las direcciones de tránsito que quedan fuera de esta ley, y para poder generar instancias de anticipación. Por ejemplo, nosotros frente al escenario del COVID vamos a ver que las ciudades van a crecer, se van a expandir. Esto está pasando en el Gran Santiago, por ejemplo, tiene campamentos hacia el sur, está pasando en el Gran Valparaíso, está pasando en San Antonio, en fin, en todos lados. Y como las ciudades se van a expandir, hay muchas zonas que van a quedar conformadas de manera urbana, de forma informal, y como ha ocurrido otras veces, van a haber caminos públicos que van a quedar rápidamente insertados dentro del área urbana de forma informal. Entonces, esas situaciones también hay que regularlas, y es muy importante que la ley entonces
también genere mecanismos que permitan anticiparse y cambiar, por ejemplo, cambiar la potestad administrativa de los organismos que están tocados en esta ley en la zona que les compete. Esas son mis observaciones. De todas formas, repito, me parece un proyecto que es positivo, pero hay que cuidar muy bien la coherencia administrativa y no olvidar que es complementario, que no logra abordar el fenómeno de fondo, porque el fenómeno de fondo está en las ciudades, dentro del área urbana. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias, don Marcelo. Entonces, siguiendo el orden, pasamos a escuchar a doña Graciela Correa, en representación de la Asociación de Municipalidades de Chile. Efectivamente, señor presidente, muchas gracias por la invitación extendida a nuestra asociación y bueno, entregar también un cordial saludo a las diputadas, diputados y demás invitados aquí presentes y por cierto, la presencia del señor presidente de la Cámara en esta comisión. Del mismo modo, indicar de que me encuentro en representación del alcalde de Colina y presidente de AMUT, don Mario Olavarría, quien por motivos de compromisos anteriores no ha podido estar presente con ustedes el día de hoy. Conforme a ello, quisiera compartir con ustedes una breve presentación que espero no tomar más allá de 10 minutos, pero sí entregarles algunos antecedentes de contexto para continuar con un análisis breve en materia normativa, que igualmente va a quedar entregado a ustedes a través de una minuta, para finalizar con algunas propuestas y consideraciones finales que nos gustaría que pudieran atender. En contexto situacional, nosotros podríamos indicar que a nivel internacional, la OMS ha puesto bastante interés respecto a materia de seguridad vial, pues ahí determina que hay un gran número de accidentes de tránsito que causan la muerte de personas y que por tanto toda esta situación tendría a ser evitable y previsible en el tiempo, en tanto los mismos países y las estrategias de coordinación en cada legislación interna se establecieran de manera coherente en pos de la protección de la vida de las personas y también de la protección y del mantenimiento de la naturaleza. Acá hay precisamente dos derechos que confluyen. En primer lugar, el derecho a la vida de las personas, pero también el derecho de vivir en un ambiente libre de contaminación. Y aquí es donde quisiera también entregar algunos datos de los cuales les voy a ir comentando. En Australia, por ejemplo, la experiencia comparada nos indica, por ejemplo, en el estado de Nueva Gales del Sur, aquí hay una estrategia de seguridad vial muy importante, y no tanto porque, no por cierto, porque Australia además lleva una alta tendencia en materia de seguridad vial, sino porque también ellos han desarrollado una estrategia en torno a la publicidad en carreteras, de lo cual también se ha expresado que toda publicidad debe ser compatible con el paisaje, debe existir una regulación de la señalización y también un consentimiento por parte de la autoridad para exponerla. Pero también existen algunos antecedentes que dan cuenta precisamente de que deben existir ciertos tipos de publicidad y, en lo posible, tal como lo ha indicado Australia, indicar algunas directrices de buenas prácticas. Aquí atendiendo también a la labor orientadora de la ley que precisamente va a enmarcar, por una parte, la definición de requisitos, pero también de prohibiciones en caso de contravención, pero aquí hay detrás también una educación de por medio enfocada a las personas. Sin conocimiento y sin información, cualquier medida resta eficacia y por tanto debemos también comprender de que deben ir de la mano, tanto la experiencia comparada que les estoy entregando de Australia, en esta nueva estrategia de seguridad vial que comprenda una estrategia normativa con una estrategia comunicacional. Es por ello de que nos parece muy importante en este sentido el perfeccionamiento de la legislación actual. Y en ese sentido también quisiera expresar a ustedes que Chile además tiene un ranking bastante lamentable. Es considerado el tercer país con más accidentabilidad dentro de los que forman la comunidad OCDE. Por tanto, aquí existe un compromiso además internacional de poder reducir estos niveles.
y por tanto, tal como le ha indicado el expositor que me ha precedido, las definiciones competenciales aquí son fundamentales para efectos de que esta estrategia se pueda instalar en el territorio y de esta forma no generar mayores colisiones competenciales que dificulten la implementación de estas. Enseguida, también consideramos sumamente importante una estandarización del formato de los distintos elementos publicitarios. Hemos podido ver en el proyecto de ley, en el texto que consta en el comparado, que existen distintas definiciones respecto a los elementos publicitarios de mayor o menor dimensión. Pero aquí también es clave también determinar, señor presidente, por su intermedio, la conveniencia de incorporar en el artículo primero la expresión limitaciones, porque además, detrás de este objetivo que busca la ley, precisamente que está expresado en el artículo primero, por una parte vamos a tener requisitos que las personas deberán cumplir para poder exponer su publicidad en las vías, pero ello también debe ir acompañado con limitaciones que entreguen orientaciones claras sobre hasta dónde o qué puedo expresar a través de la publicidad vial, para posteriormente definir aquellas prohibiciones que nos van a asociar a la imposibilidad de desarrollar ciertas acciones con una sanción en caso de contravención. Contando con estos 3 puntos, nosotros consideramos, señor presidente, que la legislación va a tender a complementarse en este punto y de acuerdo a las medidas que se entregan en esta legislación, puesto que al tener requisitos para determinar qué se requiere, limitaciones asociadas a las definiciones claras para poder, en este caso, definir cuál es la función social del dominio que posibilita precisamente esta declaración de límites para poder hacer publicidad en las vías, y las prohibiciones vamos a lograr en definitiva esa mayor comprensión por parte de la ciudadanía. En ese sentido también sumamente importante considerar que también las ciudades han cambiado, y así como don Marcelo Ruz ha indicado anteriormente que las ciudades van a empezar a experimentar cierto avance en el territorio y en muchas ocasiones de manera informal, consideramos sumamente importante también entender de que así también las sociedades van cambiando, la tecnología va cambiando y el uso de los medios también va sufriendo modificaciones, como por ejemplo el uso de las pantallas LED, que tienen mucha mayor difusión de luminosidad y atraen precisamente la atracción del conductor, no siendo esta la vía adecuada para realizar aquello. También concordamos plenamente con lo que ha indicado el expositor que nos ha precedido en el siguiente punto. Las ordenanzas municipales. Existe aquí también un acervo de experiencia municipal en torno a ordenanzas de plan visual en el entorno rural, como en el caso de Polina, y en otros casos como en Pucón también. Aquí hay materias que también se definen en cada territorio y que es necesario también resguardar esa autonomía que tiene cada municipalidad dentro de su competencia para que pueda determinar aquellos lineamientos normativos y de regulación en este territorio que pueda llegar a implementar estas medidas de manera exitosa. Y dentro de ellas sumar otras situaciones además no menos importantes, como es que en la medida que se entreguen nuevas obligaciones a las municipalidades, como por ejemplo la entrega de antecedentes para el registro de avisadores, ello debiera considerar también la entrega de recursos económicos, humanos, tecnológicos, pero que sustenten esas nuevas obligaciones que tiene el municipio. Desde el mismo modo, también hace presente el rol de los juzgados de policía local y jueces que son parte de aquellos tribunales para entregar orientaciones bien claras respecto a la determinación de la sanción, que va de un tramo bastante extenso, va desde la multa de 10 a 200 UTM. Entonces ahí hay que tener bien claro cuál va a ser la definición de cada rango en ese sentido. Lo mismo respecto a las instalaciones de propaganda y la existencia de campañas comunicacionales. Para nosotros es fundamental que se pueda cumplir con ello. Asimismo, señor presidente, para finalizar esta presentación quisiera entregar algunas propuestas en torno al perfeccionamiento de este proyecto de ley, que básicamente están entregadas hacia la descentralización de las facultades para autorizar la publicidad desde el nivel central, el provincial y, por cierto, llegando hasta el nivel comunal, entregar mayores exigencias a futuro respecto a esta publicidad en la medida que también aumenten el estándar de nueva tecnología que se incorporen, además de otras situaciones que posiblemente se puedan dar en cada comuna respecto a bodegas, a las asesorías técnicas y
en el caso de los procedimientos sancionatorios, aumentar las multas y simplificar ellos en la medida de que estas medidas, tal como son planteadas en este momento, no sean eficaces. Para finalizar, reflexiones finales. Consideramos fundamental la valoración de la base territorial. Ello también nos va a permitir disminuir estas brechas administrativas que no nos han permitido como municipalidades avanzar precisamente a la instalación de medidas plenamente abordables desde todas las comunas de nuestro país. También tener en antecedente la experiencia comparada, porque también nos van a entregar ciertos lineamientos de la posibilidad de entregar con mayor eficacia esta legislación, porque ellos ya han tenido un aprendizaje en esos países. Y luego que el fundamento y puesta en marcha de tales medidas debe considerar una capacitación idónea para fiscalizadores y también el sustento de una campaña comunicacional, apropiado en lenguaje ciudadano. Aquí queríamos hacer un alto, señor presidente, si usted me permite, y en estos breves minutos me queda algo siguiente. Aquí hay un tema de participación ciudadana detrás. Aquí es sumamente importante también de que las personas, las comunidades se integren en estas medidas de manera tal que esa capacitación que llega a los fiscalizadores sea también transmitida al ciudadano en un lenguaje comprensible y adecuado a todo tipo de personas. Así vamos a lograr realmente esta estrategia conjunta hacia la protección de la vida y el buen cuidado del medio ambiente. Muchas gracias, señor presidente, por el tiempo destinado para Muchas gracias. Justo a tiempo, además. Perfecto. Gracias. Entonces ahora le damos paso a la Asociación Chilena de Municipalidades, representada por don Rodrigo Barrientos y Marcelo Mesa. Entiendo que van a hablar en ese mismo orden, ¿no? Marcelo primero, presidente. Perdón. Don Marcelo tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los diputados de la comisión y en particular también, bueno, entiendo que estaba también presente, no sé si no lo veo en sala, al presidente de la Cámara, el diputado Paulsen. Agradeciendo, bueno, y dando las disculpas del caso, como enviamos la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asociación Chilena de Municipalidades se tuvo que excusar por motivos de topes de agenda y personales. En este minuto, la persona, bueno, en el proyecto de ley expone en particular Rodrigo, que es abogado y asesor jurídico del equipo de nuestra asociación, quien tiene mayor experiencia en la materia y nos puede un poco visualizar y exponer nuestro punto de vista también. Dejo con ustedes a Rodrigo, presidente, por su tema. Por favor, don Rodrigo, tiene la palabra. Bien, presidente. La verdad que los antecesores han dado bastante atisbos de elementos interesantes desde el punto de vista municipal. No voy a reiterar los mismos argumentos y la mayoría de los conceptos que son compartidos. Solamente algunas apreciaciones. Me parece, primero, que cuando una norma pretende regular una materia como esta, no tenga la ambición finalmente de transformarse en una serie de impedimentos para el ejercicio final de la actividad. En el sentido que no coloquemos una ley que tenga tanto tipo de restricciones que al final prácticamente las actividades de los particulares o de quienes se dedican efectivamente a la publicidad, a la propaganda, se les haga prácticamente imposible ejercer dicha actividad, ¿ya? Si bien obviamente hay que compatibilizar todos los argumentos que acá se han dicho, el medio ambiente, la estética, que no es un elemento menor, particularmente cuando se agrega en el proyecto todos estos conceptos de zonas de una u otra forma o paisajes que tienen una atracción natural, turística por lo demás, interesante. Sin duda que es un elemento innovador que yo creo que no ha estado contemplado en anteriores normativas. Por lo tanto, creo que es positivo. Ahora bien, creo que hay que hacer unas precisiones, por ejemplo, cuando habla el proyecto de la faja vial urbana, en vías urbanas, ¿ya? Porque efectivamente distinto es el tema, obviamente, regulado en áreas rurales, ¿cierto? Básicamente en autopistas, en carreteras, donde uno está acostumbrado a ver este tipo de letreros, etcétera, instalaciones, y claramente ahí se definen por la ley mucho mejor zonas de riesgo, de puntos visuales que puedan ser distractivos para un conductor y que obviamente puedan alterar la conducción. Tratándose, por ejemplo, del caso urbano, yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado porque obviamente cada comuna es distinta, cada vía es distinta. Hoy día, por ejemplo, uno transita por muchos lugares en Santiago y en grandes ciudades donde los manejones centrales están instaladas gigantografías publicitarias,
y por décadas. Claro, la pregunta que dice ahí uno es, en una vía urbana, donde obviamente, por ejemplo, la velocidad de conducción es bastante menor, no está exenta, por supuesto, de accidentes, como lo podría ser en una carretera. Pero, por ejemplo, estamos en el tema de una disyuntiva. Muchos de esos espacios son considerados en los mismos planes reguladores de las comunas como áreas verdes. Entonces, también ahí está la disyuntiva de una u otra forma, tomando lo que decía la abogada de Much, lo que piden las comunidades, es decir, el área verde es área verde y conservémosla como tal. Entonces, muchas veces los mismos municipios, de una u otra forma, terminamos dando permiso para que se instalen estas gigantografías y otro tipo de implementos en áreas verdes, que justamente debiesen estar dedicadas a eso, parques, plazas, bandejones, etcétera. Entonces, ahí yo creo que hay que poner un poquito más ojo, desde el punto de vista de que si bien la actividad no termine restringiendo a quienes se dedican al negocio de la publicidad, pero también cuidar especialmente dentro de las áreas urbanas todo lo que tiene que ver con la instalación de estas verdaderas implementaciones en áreas verdes. Sin duda hay una serie de empresas que durante ya décadas se han dedicado al tema, particularmente en comunas grandes urbanas, en la región metropolitana y en las grandes ciudades del país, y que terminan finalmente invadiendo. Y ahí está el tema, es decir, cuánto nos repercute a nosotros como municipalidad en nuestros ingresos. Acá también se habló de la autonomía municipal, porque efectivamente, claro, los municipios recibimos ingresos por el bien nacional de su público que se ocupa por metros cuadrados, pero la verdad que uno ahí tiene que evaluar el beneficio y el costo finalmente. Hoy día los estándares ciertamente de lo que uno quiere construir como ciudad son bastante distintos a producto de muchas malas experiencias por lo demás, ¿cierto? De falta de planificación urbana. Durante décadas probablemente se construía la ciudad y se construía de una forma absolutamente improvisada, asistémica. Y fuimos instalando, por ejemplo, gigantografías en bandejones centrales, en áreas verdes, en parques, etc. Hoy día yo creo que los estándares de lo que uno aspira a ir construyendo una ciudad en todo sentido, con mejor calidad de vida, también hace necesario revisar eso. Así que yo creo que ahí, por ejemplo, en los conceptos de faja urbana vial hay que precisar de repente con mayor especificidad los espacios que ellos significan. Es lo mismo un sitio urbano, por ejemplo, un sitio eriazo que está abandonado, donde se pueda el propietario poner una de estas gigantografías o poner algún tipo de establecimiento publicitario. Creo que es muy distinto, por ejemplo, eso en una faja vial a cuando está instalada en un área verde, que tiene un fin absolutamente distinto. Entonces, en eso yo creo que tenemos que ser bien cautos desde las municipalidades de no terminar nosotros mismos, que tenemos que ser los primeros, los municipios, en cuidar el espacio urbano y particularmente las áreas verdes, que es algo tan cotizado y que siempre se plantea como un bien bastante escaso en muchas comunas de Chile, que efectivamente se transforme en eso y no en el espacios para terminar instalando barreras publicitarias, gigantografías y otro tipo de elementos. Me llama la atención específicamente en el tema de los antijardines, ¿ya? Ahí yo me quisiera precisar un poquito, porque cuando nos metemos en el tema de los antijardines, me da la impresión que podemos estarnos metiendo en un tema bastante complejo respecto de la propiedad privada de un particular que en su antejardín, en una calle común y corriente, podría querer hacer un uso de ese espacio, obviamente, para arrendarlo a un tercero para instalar publicidad. Ya, creo que ahí la ley puede complicar de una u otra forma cierto principio que tiene que ver con el derecho de propiedad en los inmuebles de particulares. Y obviamente si estamos restringiendo a tal nivel, estamos de una u otra forma restringiendo uno de las propiedades naturales del derecho de propiedad respecto de los inmuebles. En este caso tiene que ver con el goce, ¿cierto? Y con los frutos que se puedan sacar de determinadas actividades, como lo hacen particulares efectivamente que arriendan sus espacios a empresas o terceros para que se instale publicidad. Ahí yo creo que habría que hacer algún tipo de precisión, ¿ya? Finalmente, en general, desde la asociación vemos positivamente este proyecto. No vemos que incida tampoco en mayores atribuciones para los municipios desde el punto de vista de una gran carga de trabajo, ni que se requieran muchos equipos técnicos ni nada. Yo creo que tampoco es que la actividad económica de este tipo no es que se dé todos los días, ¿cierto?, en abundantes contribuyentes que van a llegar a pedir permiso, sino que son por lo general empresas bien establecidas que lo hacen
en forma bien parcelada y esporádica, así que tampoco tenemos esa pretensión desde el punto de vista de que a los municipios le vaya a significar una recarga en sus labores, ni en las direcciones de obras, ni nada similar. Finalmente, redondeando, en general, nos parece bien el proyecto, salvo estas dos aprehensiones que me interesa, que creo que hay que definirlas más finalmente lo que decía la abogada respecto del criterio de las sanciones. Es interesante porque efectivamente cuando uno tipifica de una u otra forma conductas contrarias a la ley, creo que debiese haber rangos mayores de establecer justamente las multas de manera que no queden en un rango de discrecionalidad tan grande para el magistrado que finalmente es el que tiene que aplicar la multa. Yo creo que ahí podría también profundizarse un poquito y establecer rangos, ¿cierto? Puede ser efectivamente por la cantidad de infracciones, por lo que tenga que ver por la reiteración de la falta misma, de manera que también sea creciente. Pero no que efectivamente que después un día de mañana un particular nos pueda cuestionar el hecho que tal vez en una comuna frente a la misma falta se sancionó con un mínimo, en la comuna vecina, ¿cierto? Con un criterio sin ninguna diferenciación, se sanciona con el máximo. Creo que ahí debiese haber un poquito más de especificidad en la tipificación de las multas y de las conductas que eventualmente puedan ser contrarias a la ley. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo y don Marcelo. Ahora tienen la palabra para hacer consultas, comentarios, observaciones las señoras y señoras parlamentarias. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. Agradecer las tres presentaciones que han sido muy buenas, a pesar de que tengo algunos comentarios con respecto, sobre todo a la última. A mí me parece muy bien. Este es un tema complejo, es difícil, y hay que hacer algunas diferenciaciones en lo que ocurre en el área urbana con lo que ocurre en el área rural. Dicho de otra manera, con lo que ocurre también en las comunas que son eminentemente urbanas, que son comunas compactas como Providencia, Las Condes, Ñuñoa en Santiago, comunas difusas que tienen una parte muy urbana y una parte muy rural. Lo que sucede en los caminos públicos es muy distinto a lo que ocurre también en las vías urbanas. Y eso no está bien acotado en el proyecto, así que yo creo que, presidente, por la vía de las indicaciones podríamos precisarlo. Ahora, el proyecto no tiene como objeto, no nos olvidemos que aquí habían otros proyectos y que finalmente fueron archivados en pos de avanzar en un proyecto que ya había sido discutido en el Senado y que, como estaba en segundo trámite constitucional, podíamos ahorrar un tiempo precioso. Y es por eso que yo creo que aquí es importante incorporar algunas indicaciones que precisen estas materias. Pero el proyecto, aquí no se pretende y no se ha pretendido nunca destruir la actividad publicitaria, sino solo regularla. Yo creo que hoy día existe una escasa regulación, muy poca regulación. Hay algunas cosas que están entregadas a una ordenanza municipal, de acuerdo a la ley, pero que las municipalidades no han impartido, ni siquiera muchas municipalidades, o la gran mayoría, ni siquiera tienen una ordenanza municipal sobre publicidad. Por varias razones, pero no es el caso de discutirlo, pero la ley le entrega a las municipalidades esta herramienta que no han usado. Dicho de otra manera, también ha planteado el último expositor que afecta el ingreso a las municipalidades. Mire, la verdad es que eso es lo que menos debería importarnos, que afecte el ingreso a las municipalidades, porque yo creo que una publicidad mal colocada afecta la calidad de vida, afecta la plusvalía de los bienes de las personas que viven y contribuyen en esas comunas. Así que, por lo tanto, creo que es imprescindible regular esta actividad. Y les pongo un ejemplo. La llegada, los que viajan a la costa, sobre todo a Viña, a las ciudades costeras, cuando llegan a Viña, en la última curva antes de bajar por Aguasanta, hay 7 u 8 megaletreros, grandes letreros que tapan toda la vista a una vista privilegiada que tiene al turista cuando llega a Viña del Mar. Y eso está tapado por puros letreros de publicidad. Algunos que ni siquiera han podido ser arrendados, pero es una verdadera pared de letreros. Eso atenta contra la calidad de vida y el medio ambiente, el derecho de vista que tienen los ciudadanos al llegar, y además afecta la plusvalía de las viviendas que están cercanas.
y a mi juicio, con respecto a las incorporaciones o modificaciones que había que hacer a la Ley General de Urbanismo, lo primero que yo pienso con respecto a esta materia es que la publicidad debía cumplir con las 17 normas urbanísticas que los directores de obra están obligados a aplicar. La altura, la rasante, en fin, el adosamiento, son normas mínimas que deben ser revisadas cuando se instale un letrero de publicidad. No solo desde el punto de vista de la responsabilidad estructural de esa vía, pero si una persona sobre una casa que tiene 2 pisos instalan, como ocurre en algunas calles de nuestra ciudad, un letrero que equivale a otro piso, está incumpliendo la normativa urbana, aunque sea un letrero que tiene 10 centímetros de ancho, pero le está tapando la vista, no está cumpliendo con la rasante, con la altura, a veces con el adosamiento. Por lo tanto, eso es una materia que debemos incorporar vía indicaciones en este proyecto para modificar la Ley General de Urbanismo, y que la publicidad completa, además, cuando se presente el director de obra, debe aprobar que esa publicidad cumpla con esas exigencias mínimas que tienen por objeto custodiar a las personas que se puedan ver afectadas en sus derechos producto de un letrero que es colocado en una vivienda con el permiso municipal, pero sin mayor tipo de normativa que la regule. Así que, bueno, agradecer a los expositores, creo que tenemos tarea por delante, y yo, presidente, le quiero pedir que dé un plazo para presentar indicaciones. Hay muchas indicaciones que se pueden presentar para mejorar el proyecto, y después de ese plazo poder empezar a discutir el proyecto y a votarlo. Gracias, presidente. Diputado Urrutia, nosotros habíamos tomado el acuerdo de votar este proyecto en general al final de las exposiciones y del debate en torno a las exposiciones el día de hoy. Solo en general. Así es que vamos bien en eso. ¿Más preguntas o comentarios? Señor Gacitúa. Gracias, presidente. Solo algunos comentarios, bueno, aparte de agradecer las exposiciones, también muy claras en algunos puntos, pero en algunos otros tengo algún tipo de observación o directamente alguna discrepancia, quisiera hacerlas presentes. Creo que el proyecto sí plantea un rol de los municipios relevante, porque plantea que estos elementos publicitarios tienen que ser utilizados por las direcciones de obras municipales. También le da un rol a los instrumentos de planificación territorial y a las eventuales ordenanzas de publicidad. Entonces, en ese sentido, la municipalidad tiene un rol. ¿Qué pasa? Que hay artículos previos, esto está en el artículo 9, el rol de la dirección de obra, pero el artículo 6 habla de unas autorizaciones previas relacionadas con la seguridad vial. Y ahí es donde aparece un rol que quizás no es necesariamente la municipalidad, y aparece la dirección de vialidad y aparece la Seremi de transporte. Y ahí hace una distinción, hace la distinción entre los caminos públicos, y dice caminos públicos rurales o urbanos y otras vías públicas urbanas, porque también hay caminos públicos urbanos. ¿Ya? Esta idea como que los caminos públicos son las carreteras que están en el área rural, solamente esas. También hay caminos públicos al interior de las ciudades, carreteras. Y en esas carreteras la dirección de vialidad es quien tiene la tuición, y por lo tanto la que tiene que fijar en un reglamento, según este proyecto de ley, las características de la instalación de publicidad que puede ser vista desde esas carreteras urbanas. ¿Qué pasa? Que también hay otras vías públicas urbanas dentro de las ciudades donde aparece el rol de la Seremi de transporte. ¿Podría haber sido el rol de la dirección de tránsito? Eventualmente sí, yo creo que es algo a discutir. ¿Qué pasa? Que también ahí podría pasar que haya distintas opiniones o criterios respecto de cuándo un elemento publicitario afecta a la seguridad vial o no. Entonces entiendo que en primer trámite se decidió que fuera un reglamento del Ministerio de Transporte y con una fiscalización de las Seremi de transporte que dijeran si un elemento que está a contramano es peligroso o no, si tiene determinadas características es válido o no, si está cerca de una curva vertical, horizontal, etc. Entonces, ese rol de otros órganos, de la Dirección de Vialidad y la Seremi de Transporte, son principalmente de seguridad vial. El rol de la DOM es verificar la obtención de esas autorizaciones y resguardar el impacto en el entorno urbano. Entonces, también hubo comentarios como que el proyecto no se hacía cargo del área urbana. El artículo 10 habla del control del impacto que los elementos publicitarios provocan en el entorno urbano, un artículo netamente dirigido a cómo estos elementos podrían afectar en el área urbana. Y relacionado con lo que dijo el diputado Urrutia, efectivamente algunos de los puntos que deja establecido ese artículo es el respeto de determinadas normas urbanísticas, como el de la altura de la edificación, la rasante. Aparece después como una de las prohibiciones lo de los antejardines, en el entendido un poco de lo que decía el diputado Urrutia, pero que también lo toca el señor Barrientos,
¿Qué pasa? ¿En el antejardín se puede poner o no? Bueno, en el antejardín no se pueden construir edificaciones, entonces en el primer trámite consideraron que no se podía instalar estos elementos publicitarios mayores, los menores sí. El letrero de un local comercial sí se puede instalar ahí, pero no la torre, el poste de 30 metros, digamos, que dice arriba la marca de una empresa distinta a la de ese local. Esos son algunos de los puntos. Hay ciertos roles, yo entiendo que hay mucha competencia, hay muchos órganos mencionados en el proyecto de ley, creo que cuando entremos en el análisis más de detalle se pueden ir precisando más esos puntos, pero quería hacer presente esas observaciones. El tema de las sanciones es algo relevante. Efectivamente, el proyecto de ley en primer trámite tiene un rango, pero no hace una graduación respecto de qué infracción va asociada a qué tipo de sanción. Quizás ahí hay un espacio para un mayor análisis o mayor precisión. Concuerdo ahí con lo que manifestaron los invitados. Eso, presidente. Sí. Muchas gracias, señor Gacitúa. Me gustaría darle la posibilidad a los invitados, si quieren responder o hacerse cargo de los comentarios que ha hecho el diputado Urrutia y el señor Gacitúa. Veo que hay interés. Vamos entonces al mismo orden. Don Marcelo Ruiz. Sí, primero que todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el diputado Urrutia. El enfoque de la ley, por supuesto, la calidad de vida, la seguridad, ¿ya? Respecto a lo que acaba de plantear el señor Gonzalo Gacitúa, me gustaría precisar un aspecto. En una sesión anterior a mí se me invitó a exponer respecto a la problemática en su condición urbana general. Entonces, en ese contexto es que yo planteo que la ley no aborda el fenómeno general, entendiendo que el fenómeno urbano hoy en día no solo es local, es metropolitano, es regional. Nosotros tenemos hoy en día, por ejemplo, en virtud del proceso de centralización, vamos a tener una serie de nuevas áreas metropolitanas, y el fenómeno urbano hoy en día, la verdad, es que está abordando dimensiones territoriales bien expansivas. Entonces, desde ese punto de vista me refería a que el proyecto de ley, encontrando lo positivo, y estoy de acuerdo con que lo que busca es normar situaciones de seguridad, que parece muy bien, el proyecto de ley no aborda el fenómeno en su conjunto. Yo en particular en la presentación pasada planteé la necesidad de fortalecer los instrumentos de planificación, sobre todo aquellos de carácter local, para poder abordar este tema. Y en ese sentido es digamos, el comentario. Lo segundo, creo que es conveniente precisar aún más las facultades, atribuciones, porque pueden existir situaciones de colisión normativa. A ver, la planificación urbana, si bien tiene una dimensión teórica importante, es una disciplina que es práctica. Y es justamente uno en los municipios donde se encuentra con la colisión de las normas, porque la única institución a nivel nacional que hace gestión urbana integrada son los municipios. Todo el resto de las instituciones que tienen que ver con la ciudad tienen el problema del hipersectorialismo, de la fragmentación institucional, que es un problema largamente debatido, por ejemplo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Pero la única instancia de gestión territorial que tiene visión integral, que tiene por obligación que integrar, son los municipios, y son en los municipios donde se encuentran justamente estos problemas de colisión normativa. Entonces, es por eso que hago la salvedad de que habría que revisar un poquito más ese aspecto. Eso es todo. El proyecto a mí me parece que es positivo de todas formas. Muchas gracias, don Marcelo. Doña Graciela. Muchas gracias, señor presidente. Más que una consideración, agradecer todas aquellas que han invitado del Ejecutivo y también los diputados. En ese sentido también, a fin de contribuir a la discusión de este proyecto de ley, me gustaría indicar lo siguiente. Nosotros durante el último año hemos tenido bastante acercamiento con los jueces de policía local. Y en ese sentido también he transmitido en esta presentación un poco las dificultades que ellos tienen para poder aplicar la ley al momento de definir una sanción. Entonces, en ese sentido, señor presidente y honorables diputados presentes, quisiera también ofrecer desde la asociación, si es que ustedes gustan, contactos de jueces de policía local que puedan también entregar una visión respecto a este proyecto de ley, a fin de contribuir también en esa mención que he señalado respecto a la definición de la sanción, debido a que ellos tienen la experiencia práctica del territorio. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Graciela.
Don Marcelo. Rodrigo, yo creo que el presidente que corresponde en este minuto Bueno, don como Rodrigo. expositor, Sí, gracias, presidente. sumarme más que nada al comentario un poquito de lo que ha planteado Graciela en lo particular. Solamente en un detalle de que No, don Marcelo, no lo escuchamos. Perdón, ¿ahora sí? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Efectivamente, un poco era sumarme un poco a lo que Graciela, como parte de la otra asociación de municipalidades, ha mencionado, lo que es involucrarnos con los grados de responsabilidad. Es importante, y esto es el único alcance que voy a hacer, que al minuto de que esta ley nos esté dando a nosotros nuevas responsabilidades o mayores o ampliarse, no sea una ley que venga sin presupuesto, que es lo que siempre normalmente nos afecta a los municipios. Eso, y dejo con ustedes a Rodrigo. Ok, gracias, presidente. Primero, una aclaración, porque parece que no lo expresé bien. Nosotros nos sentimos una preocupación mayor en el sentido que esto puede afectar, esta ley, los recursos municipales. Creemos que eso no va a pasar. Ya, porque obviamente hay que regular el tema y en ese aspecto estamos absolutamente dispuestos a que esta ley lo regule. Ahora, un aspecto importante que me parece interesante y que no lo mencioné es el hecho particularmente de lo que pasa en las ciudades y particularmente en Santiago, ¿cierto? Donde uno cruza la vereda y está en otra comuna, o en una esquina se juntan 4 comunas. Entonces, eso también tiene que tener una cierta armonía desde el punto de vista de construir ciudad. Efectivamente, si entregamos demasiada autonomía, y ahí es un tema que nos podría afectar a cada municipalidad, por ejemplo, en lo que se mencionaba, en las direcciones de tránsito, que los criterios quedan entregados a cada una. Claro, terminaríamos en el absurdo, ¿cierto?, que en la comuna de acá tendríamos un criterio A y cruzando la calle tendríamos un criterio absolutamente distinto. Entonces, creo que la ley también tiene que ser armónica en ese sentido de lo que hemos estado hablando, de construir ciudad. Y es lo que yo planteaba, que las ciudades se fueron construyendo, pero faltó, parece, mucha planificación durante mucho tiempo y hoy día se está hablando de eso, pero el problema es que ya los edificios ya están construidos, las torres están construidas, los malls están construidos, ya la ciudad está construida, entonces no podemos ir echándola abajo. Entonces, en ese aspecto tiene que haber una homogeneidad desde el punto de vista de los criterios. Entonces, por ejemplo, es interesante que sea la Seremi de Transporte, en este caso, ¿cierto?, a nivel urbano, quien tenga un criterio común para todas las comunas de la ciudad y no que esto entregado, ¿cierto?, al arbitrio de cada director de la municipalidad, ¿cierto?, dependiendo de la vereda en que se encuentre. Eso. Y finalmente, reiterar este concepto que nos parece súper interesante y novedoso, ya que tiene que ver con, y el ejemplo que da el diputado es súper cierto, ¿cierto? Cuando uno va y un tremendo paisaje está tapado por un montón de gigantografías publicitarias. La verdad que eso no tiene ningún sentido y tampoco contribuye ni a la armonía, ni a la belleza estética, ¿cierto?, ni al cuidado de los espacios, y por eso se da tanto énfasis en las áreas verdes. Es decir, los municipios, la gente nos reclama, no hay áreas verdes y al final terminamos instalando gigantografías autorizadas por las mismas municipalidades en áreas verdes, cosa que no tiene ningún sentido. Y en ese aspecto yo creo que también restringir eso, sin terminar restringiendo la actividad, ¿cierto?, pero que efectivamente cuidemos los espacios. Y cuántos ejemplos de bandejones centrales en avenidas importantes que están, ¿cierto?, arruinados por publicidad que al final no dejan ver ni siquiera la cordillera, a lo menos quienes vivimos en Santiago. Así que agradecer esta oportunidad y desde la asociación claramente nuestra visión positiva de este proyecto, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo. Diputado Urrutia. Sí, yo quisiera agregar un tema que me parece que no está contemplado en el proyecto, y a propósito que están aquí los representantes de las asociaciones de municipalidades, que son que muchos municipios en el país se amparan en la facultad que tienen los alcaldes de otorgar permisos precarios, permisos que duran un año en un bien nacional de uso público para instalar estos letreros, estos mega letreros de publicidad. Yo creo que la norma tiene que incorporar una regulación a esa facultad que tienen los alcaldes, porque se presta para corrupción. Yo creo que esa facultad tiene que estar normada, incorporada en el plan regulador, y que no puede ser solo a través de un permiso precario que se entregue durante 20 años seguidos el mismo permiso, que como digo dura un año, y que se presta y se ha prestado en algunas municipalidades para hacer un mal uso de esa facultad.
Por lo tanto, me gustaría escuchar la opinión. Yo creo que es necesario normarlo, definirlo y ver en qué condiciones excepcionalísimas y por un plazo acotado podrían entregarse estos permisos precarios. Perfecto. Don Rodrigo. Ok, gracias. Me parece interesante la observación porque no está de más decir, ¿cierto?, que el tema de la corrupción es una preocupación que tenemos que tener permanentemente en base a la autoridad. Y verdad que decir, con los últimos hechos conocidos en el tema de ciertas licitaciones públicas que han afectado a municipios y que sin duda tienen que ponernos la voz de alerta entre todo este tipo de situaciones. Efectivamente. Ahora, yo creo que el tema de los planes reguladores es complejo, ¿ya? Porque poner cualquier normativa que uno no la piense a largo plazo en un plan regulador es un error, porque sabemos que modificar un plan regulador es un proceso extremadamente complejo, largo, costoso. Por lo tanto, yo creo que cualquier insinuación que salga de este proyecto de ley en el cual requiera modificar o establecer normativas específicas en planes reguladores, creo que es un camino que hay que descartar. Porque si ponemos, por ejemplo, que ese tipo de materia, lo que está planteando el diputado, debiese estar regulada, tendríamos que entrar a modificar todos los planes que hoy día existen y nos demoraríamos años en tener una solución. Yo creo que la vía justamente es, o que la ley efectivamente establezca un criterio único, o que efectivamente, por ejemplo, sea mediante ordenanza que tiene que ser aprobada por el Consejo y no cierto por un acto unipersonal del alcalde. Cosa que me parece que es mucho más transparente, que es mucho más certero desde el punto de vista de que cuente con un órgano colegiado y con una mayoría, el que, por ejemplo, podría permitir este tipo de permisos. Y más que la mera voluntad del alcalde, donde efectivamente la aceleración se presta justamente para actos indebidos. Distinto es cuando es el Consejo como cuerpo colegiado quien podría considerar una autorización. Hay otros ejemplos en la legislación, por ejemplo, que si bien se trata de bienes nacionales de uso público, es el Consejo el que interviene. Pensemos en la ley que de cierre de calles y pasajes. Podría ser una atribución absolutamente del alcalde. Porque claro, un pasaje es bien nacional de uso público y en general la administración del bien corresponde solamente al permiso del alcalde. Pero, por ejemplo, cuando se cierra una calle y pasaje y se pone una reja, que también hay un proyecto en la materia, es el Consejo el que tiene que aprobar, ¿cierto? Y el Consejo aprueba y establece un plazo además acotado. Entonces, yo creo que ahí de repente, cuando el Consejo interviene, es una garantía mayor, por un lado, de velar contra actos de eventual corrupción, y al mismo tiempo requiere un quórum más alto, requiere una mayoría más consolidada. Y yo concuerdo que hay otro tipo de permisos, por ejemplo, pasando a otro tema, pero cuando uno habla de los permisos que establece la ley de alcoholes para que el alcalde dé ciertos permisos precarios de funcionamiento por 3 días. Eso lamentablemente en varios lugares ha significado arbitrariedades y abusos, ¿ya? Distintos cuando el Consejo lo hace, donde hay un criterio de cuerpo colegiado, donde hay más opiniones y donde también hay más responsabilidad y probablemente más participación de la comunidad. Perfecto. Muchas gracias, don Rodrigo. Diputado Urrutia. Sí, mire, yo creo que la modificación de los planes reguladores no tiene que ser total. Quiero recordar que cuando se modificó el artículo 55, no sé si recordarán hace unos 10 o 12 años atrás, se exigió que todos los municipios elaboraran un plan seccional de vialidad. Y creo que el plazo que se dio, y me pueden corregir, fue alrededor de 6 meses. O sea, yo creo que perfectamente a través de un seccional, esta vez de publicidad, uno podría hacer lo que se llama un congelamiento y elaborar un documento para actualizar un documento que a lo mejor se elaboró con el plan regulador y es necesario ir actualizándolo. Que es mucho más ágil ese mecanismo que hacerlo a través de una modificación total del plan regulador. O sea, yo creo que es posible. No obstante, me abro a la posibilidad de estudiarlo. Tampoco me gusta la idea de que sea una decisión en que se vota a veces por un voto más, un voto menos en el Consejo, se puede lograr también una aberración. Yo prefiero que quede establecido en una norma, ya sea en un plan en que hubo participación ciudadana y una norma más objetiva para evitar estos atropellos que a veces se producen en algunos municipios, porque el tema de la publicidad es un tema, como ustedes comprenderán, muy apetitoso, y sobre todo en el mundo político. No nos olvidemos que los políticos necesitan hacer publicidad, y en tiempos de campaña tener derecho a participar de un letrero publicitario
es algo muy atractivo y por lo tanto es un incentivo a la corrupción. Por lo tanto, a mí no me gustaría que esta facultad quedara radicada exclusivamente en la aprobación del Consejo. Ponerse de acuerdo para aprobar una determinada publicidad no cuesta nada. Yo te apruebo el de allá y tú me apruebas el de acá. Y eso ocurre, digamos las cosas como son, eso ocurre en los consejos. Por lo tanto, prefiero que estos tengan un instrumento de planificación, que podamos ir actualizándolo. Las ordenanzas también se aprueban con el visto bueno del Consejo, así que también tiene... Pero estoy abierto a discutir el tema, a conversarlo y buscar la mejor solución posible. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Urrutia. Habiendo concluido esta parte, vamos a proceder a votar en general el presente proyecto de ley. Doña Claudia. No escucho. Ya, presidente. ¿Quién? Ya. Voy a proceder entonces a tomar la votación general del proyecto de ley. Diputado Bobadilla, diputado Calisto, diputada Castillo. A favor. Gracias. Diputado Espinosa. Su votación, diputado, a favor. Sí. Diputado García. A favor, señora secretaria. Muchas gracias. Diputado Jarpa. A favor, señora secretaria. Gracias. Diputada Luc. Diputado Norambuena. Diputado Telier. A favor, señora secretaria. Gracias. Diputado Urrutia. A favor, señora secretaria. Diputado Vinter. Gracias, diputado. Diputado presidente. Eso. A favor. Presidente, eso le gusta. 7 presidentes a favor, aprobado unánimemente. Quiere ser vitalicio. Lo caché que quiere ser vitalicio. Tengo un arreglo con Bobadilla. Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión. Presidente, ¿Sí? todavía no cierre, por favor. Por favor. Presidente, lo que pasa es que me informan de que la próxima semana van a haber sesiones martes, miércoles y jueves. Eso nos va a permitir probablemente o eventualmente sesionar. Entonces quisiera pedirle unanimidad para que pudiésemos votar la próxima semana el tema de la presidencia, de la comisión, y si eso no fuera posible, que sea la primera semana de marzo, cuando sea la primera sesión, todo en un mismo acto para no tener 15 días más y poder darle un funcionamiento. Podríamos pedir la unanimidad ahora. Ahora, presidente. Perfecto. Pídela. Pido la unanimidad Pídela. para lo establecido recientemente por el diputado Espinosa, para no parafrasearlo mal. No, Para votar. que en la eventualidad, A favor. la próxima semana Sí, hay la próxima sesiones semana martes, miércoles y jueves. elegimos presidente Si no de la fuera así, comisión. la primera semana de marzo en un mismo acto. Eso es la unanimidad. Sí, No, acá estamos todos de la acuerdo, próxima presidente. semana nomás. La próxima semana. Si que hubiese. La Si que próxima hubiese. semana. La primera de marzo. Ok. En la No, próxima la sesión. próxima semana. La Perdón, próxima sesión. pero yo además... Presidente, en la próxima pasa? sesión. Diputado Jarpa. Lo que pasa En es la que yo próxima además sesión. podría... La Sí, le- Próxima sesión. La próxima Hay sesión una- ordinaria, eso. Sí. O marzo. No, pues la próxima sesión. Pues, si ya sea la Pero semana que próxima viene, sesión. marzo. Si A no ver, hubiera la próxima semana, la primera semana de marzo. Doña Claudia, oriéntenos un poquito Muchas gracias, respecto al señor reglamento. Apurémonos antes que Dígame, llegue Bobadilla. presidente. ¿Podemos acordar por unanimidad aquí votar el nuevo presidente en la próxima sesión? Si es que en la próxima sesión, Sí. o sea, la próxima sesión se vota por mayoría simple la renuncia y luego de eso proceder a, en caso de que se aceptara la renuncia, elegir un nuevo presidente. Sí, podemos acordarlo aquí unánimemente, pero puede quedar sin efecto también, pero tiene que quedar sin efecto unánimemente. Perfecto. Entonces Perfecto. pido la unanimidad para que, de acuerdo a lo ya establecido, votemos la renuncia por mayoría simple, como corresponde al reglamento, en la próxima sesión. Y aquí viene la parte del acuerdo. Luego de aquello, procedemos a elegir un nuevo presidente en caso de que proceda la renuncia. ¿De acuerdo? Porque pueden- Así es. Acuerdo. ¿Hay acuerdo para eso? Sí, De acordado. acuerdo.
Sí. Necesito que todos sean explícitos en su manifestación de voluntad. Sí. No, presidente. sí. Los remotos están siendo explícitos, son los otros los que no están siendo No, explícitos. se quitan todos, no sé, el diputado Urrutia. Mire, Al diputado Urrutia lo veo más bien reflexivo. Sí. Sí, presidente, lo que pasa es que ¿Para qué? ¿Aló? ¿Me escucha? No, ahora sí lo escucho. No, lo que pasa es que normalmente este tipo de decisiones se toman al comienzo de la sesión. Y usted, al final de la sesión estamos pidiendo una votación y ya se han retirado algunos parlamentarios. Particularmente el diputado Bobadilla, que no estaba de acuerdo, se retiró. Por lo tanto, es difícil, sin haberlo escuchado él, sus fundamentos, poder darle unanimidad. A pesar de que yo en lo particular creo que si la próxima sesión aceptamos, porque eso es lo que están pidiendo, aceptemos su renuncia, y lo que se está pidiendo, en vez de postergar... es menos que eso, es en caso de que reglamentariamente se acepte la renuncia, acordamos en la misma sesión votar un presidente nuevo, es decir, eliminar la semana de vacancia que hay. Ya, pero bueno, en ese sentido, ok, se acepta. Muy bien. Presidente, Muy bien. otra cosa. Sí, por favor. Se retiró, parece. Marcelo Ruiz había pedido la palabra y usted no se la dio. Por el tema que... Pero no cortemos los temas. ¿Quedó firme lo que estábamos poniendo? ¿Se elige el próximo? Es cosa juzgada. Ok. Ya. Eso. Don Marcelo, le pido disculpas, no fue mi intención. No alcancé a hablar con él, pero sí me dijo le pido que... por favor que si no... ¿Presidente? Sí. Don Marcelo Ruiz. Sí. Entiendo que usted había solicitado la palabra y yo no se la di. Sí. Ya, le pido disculpas y se la doy ahora. No, gracias, presidente. No, respecto a la discusión anterior, estaba muy interesante. Yo quisiera brevemente romper una lanza en favor de los instrumentos de planificación territorial, porque la verdad es que son la única manera de darle una visión de largo plazo a este tipo de medidas. Ya con la normativa de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, en todo caso, los planes reguladores ya pueden regular todo este problema, ¿ya? Solo que queda la decisión de cada alcalde, pero si uno quiere hacerlo con un enfoque a largo plazo y además participativo, el plan regulador es una buena herramienta. No olvidemos que después de las modificaciones de la Ley de Medio Ambiente del año 2010, a los planes reguladores se le aplican los procesos de evaluación ambiental estratégica, con lo cual la participación temprana es obligada, ¿ya? Y además con alternativas puestas por la comunidad. Entonces, si uno quiere hacerlo transparente y con visión de largo plazo, el plan regulador es la forma. Si bien yo vengo del mundo de la planificación, no hay que olvidar que estos enfoques de planificación generalizada, vertical, centralizado, ya no corren. ¿Y por qué no corren? Porque la participación ciudadana es muy relevante y en eso los territorios quieren ser reconocidos. Entonces, la verdad que nosotros vamos camino a tener mixturas de tipos de ordenanza que reconozcan las particularidades de los barrios y los territorios. Y en ese sentido los planes reguladores siguen siendo una buena herramienta. Así que eso nomás. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, don Marcelo. Presidente. Por haber sido... Sí. Diputado Calisto, solicito por favor si se me puede consignar mi voto favorable al proyecto votado en general de publicidad vial, por favor. No hay problema. No hay problema. Perfecto. No habiendo ni un asunto más que tratar, por haberse cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole especialmente a nuestros invitados, a don Rodrigo, don Marcelo y doña Graciela, su participación, porque hubo una buena discusión. Esta se levanta.